Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter ni de Mushoku Tensei. Sino de J.K. Rowling y Rifujin Magonote. Este fic está hecho con el fin de entretenimiento, y puede contener escenas para mayores de 18 años. Así que velo bajo tu discreción. Capítulo 14. El comienzo del viaje del grupo de Adend. Para Severus Snape, un mago talentoso que se adentró tanto como pudo a las artes oscuras, las palabras, continente demoníaco. Le sonaba a un concepto de una tierra antigua por ser pionera de la magia oscura. Una tierra habitada por temibles criaturas, y sobre todo llena de magos oscuros. Donde te podrías encontrar toda clase de señor oscuro, con las peores intenciones, con nombres, que te helarían la piel. Nunca escucho algo como rey demonio, pero en este mundo sí existían, y eran los reyes demonio. De hecho, había unos 30 en ese momento, y todos ellos tenían al menos un poco de territorio que dominar en el continente. Lo que podría parecer una mala noticia, ya que uno pensaría que eran tiranos que se la pasaban aterrorizando a la población local. Pero en realidad no eran gobernantes. Se llamaban a sí mismos reyes, y actuaban como si fueran los dueños del territorio. Cada rey demonio tenía algo así como un escuadrón de guardias, o una banda de caballeros, típicamente con nombres que suenan impresionantes. Los soldados de Rikarisu, técnicamente pertenecían a uno de ellos. Complementaban las actividades de los aventureros, exterminando monstruos peligrosos en la zona, capturando delincuentes en la ciudad y tomando medidas independientes para proteger sus hogares. Más una guardia por la zona o un departamento de aurores que un ejército. No estaba muy claro sobre la relación exacta entre el rey demonio local y esos tipos. ¿Les daba órdenes o se llamaban a sí mismos sus soldados? Probablemente, serían su ejército si alguna vez fuera a la guerra, así que suponía que había algún tipo de contrato en marcha. En ese momento, nadie estaba luchando ninguna guerra, y las cosas eran relativamente pacíficas. Pero eso solo se aplicaba cuando estabas en el territorio de un rey demonio específico. La mayoría del continente demoníaco estaba completamente desordenado. Podría ser que una parte fuera muy tranquila y sin ningún problema, como Rikarisu, pero otros lugares donde solo regia la ley del más fuerte. En cualquier caso, el rey demonio que controlaba el área alrededor de Rikarisu se llamaba Badigari. Se decía que era un hombre musculoso, macho, con 6 brazos y piel negra. En ese momento, sin embargo, había emprendido un viaje sin rumbo, y nadie tenía ni idea de dónde estaba. Sonaba como una especie de espíritu libre. En cualquier caso, el continente demoníaco estaba repleto de criaturas poderosas. Había una razón por la que el gremio de aventureros ponía todos los trabajos que de caza de monstruos en el rango C, o superior. Básicamente, cada monstruo que se podía encontrar aquí era al menos así de fuerte. Los Trent de piedra tal vez apenas estaban en el rango D. Dicho esto, los demonios eran generalmente más fuertes que los humanos. También eran muy buenos en el combate de grupo, ya que las habilidades únicas de varias subrazas les ayudaban a desempeñar papeles específicos. Para la mayoría de la gente, golpear la clasificación B era un verdadero desafío, pero los aventureros que consiguieron llegar allí eran más fuertes que los rangos B promedio que se pueden encontrar en el continente Millis o el central. Aquellos que no podían llegar tan lejos, generalmente, terminaban como Nokopara o Halil. Cuanto más lo pensaba, más increíble me parecía Ruiget. El hombre dijo que podía derribar a los monstruos de rango A sin ayuda, y yo le creí. Por sí solo, era más fuerte que un grupo de 6 o 7 hábiles aventureros de rango B. Tenías que estar muy contento de ganarte la confianza de una persona así. Habían pasado 3 días desde que dejamos la ciudad de Rikarisu. Y el apetito de Snape había estado más fuerte que nunca. Así que necesitábamos de buenos suministros de cocina. Con esto, se encargó de que el equipo quedara bien suministrado. Si necesitábamos utensilios de una cocina, Severus simplemente los conjuraba, lo que no paró de sorprender a Ruiger Dieris. El problema era que no teníamos nada bueno con lo que podíamos cocinar. Más que los huevos de cobra capucha roja, los cuales se comieron en un día. Así que vivíamos principalmente de la carne de la gran tortuga, y la carne de la gran tortuga no era mi idea de pasar una buena merienda. Pero cuando se fue de la aldea Migurd, le pidió a la madre de Roxy, Rokadi, si le podría regalar algunas semillas y especias que usaban en sus platillos. Rápidamente, la señora aceptó con una sonrisa. Realmente fue una buena experiencia ese mes que pasó en la aldea Migurd. Esa planta que cosechaban era un tipo de hierba o especia que empleaban para esconder el hedor de la carne de tortuga y mejorar mucho el sabor.
Muy diferente a la descripción de Roxy de ellos como amargos y desagradables. Se utilizaban para sazonar. No se suponía que se comieran solos. Por Merlín, de verdad a veces le impresionaba lo boba que podría ser Roxy. Severus hizo una nota mental para comprar las semillas de las especias para él empezar a cultivarlas, y así tener su propio huerto de especias cuando las necesitase. Tenía magia para hacer una maceta de barro, él podría crear la tierra, y tenía todos los hechizos de herbología que aprendió en Hogwarts. Y los trucos que le enseñó Pomona, alrededor de los años. Y eso parecía ser todo en cuanto al tema de la comida, con Snape quejándose por el sabor, mientras Eris y Ruiger no parecían tener problemas con la comida. Desde carne de la gran tortuga, larvas de insecto. Bueno, a pesar de su valentía, Eris no parecía dispuesta a comer esto último. Aún así, Severus conseguiría algo más condimentos. Eris y Ruiger parecían contentos de comer su carne. En otras palabras, estaría haciendo la compra de las especias yo solo, algo que no se sentía bien. Eran un grupo, y no abundaba la riqueza en sus bolsillos. Bueno, con una buena cantidad de monedas de mineral verde en su bolsillo, probablemente era uno de los habitantes más ricos del continente, por detrás de los reyes demonio. Pero, si quería mantener una buena relación, y no sufrir de las faltas de comunicación que tuvo con Ruigerden Ricarisu. Necesitábamos acostumbrarnos a hablar de nuestras decisiones como grupo. Bien, reunámonos en un círculo. Dije, lo suficientemente alto para que me escucharan. Era nuestra hora habitual de acostarnos. Eris buscaba un buen lugar para colocar su almohada conjurada por él, y Ruigerd estaba empezando a explorar el área en busca de enemigos con los ojos cerrados. Pero esta noche, teníamos que ocuparnos de algo primero. Me gustaría convocar una reunión de grupo. ¿Una reunión de grupo? Dijo Eris, inclinando la cabeza interrogativamente. Sí. Espero que nos encontremos con una variedad de problemas en nuestros viajes. Y al hablar de las cosas y tomar algunas decisiones importantes por adelantado, podemos evitar entrar en discusiones cuando el tiempo es vital. Espera. Había una expresión dudosa en la cara de Eris. Severus pensó que la niña no estaba interesada en tratar en estos detalles. Probablemente, Ruigerd y él podrían tomar las decisiones más importantes por nosotros mismos, pero quisiera o no, Eris tendría que escuchar y poner de su parte en la reunión, era una miembro del equipo, y no dejaría que ignorara sus deberes, debía hacerse un poco responsable, por su bien. ¿No es esa cosa que solías hacer todos los meses en casa? Todos los meses. Oh. Quedé deliciosamente sorprendido por la perspicacia de Eris. Ella está hablando de esas conferencias que tenía con sus otros instructores, cuando era su tutor en Roa. Honestamente, me había olvidado de todo eso. Así es, Eris. Haremos lo mismo, pero en torno a nuestro trabajo de equipo como aventureros. Cerrándose la boca, Eris se dejó caer delante de mí con un golpe. Claramente, estaba tratando de parecer muy seria, pero tenía una sonrisa incontrolable en su cara. Eso me pareció un poco raro. No era como si estuviéramos haciendo algo divertido aquí, pero al menos ella no se quejaba. Y por su bien, mejor que escuchara. ¿También voy a participar en esto? Preguntó Ruigerd. No, solo los integrantes del equipo de Aden, pero claro que tú también estás incluido, idiota. ¿Acaso no tomabas esta clase de discusiones cuando comandabas a los Supet? No. Tomé todas las decisiones yo solo. Bueno, eso no era raro, pero con un buen líder a la cabeza, podría ser lo mejor. No como Lucius Malfoy, en el departamento de misterios. Snape no creía del todo en el trabajo en equipo, pero sería mejor tratar de hacerlo con Eris y Ruigerd. Bueno, a partir de hoy, quiero hablar entre los tres y tomar decisiones en grupo. Muy bien. Con un fácil asentimiento, Ruigerd también se sentó. Los tres formamos un círculo junto a la hoguera. Mire a mi grupo, examinándolos, y hable. Bien, esta es nuestra primera reunión y como todos sabemos, recientemente mis decisiones no repercutieron de buena forma. No, no era tú. Te agradeceré que no me interrumpas, Ruigerd. Dije, en tono de advertencia. Entendido. Está bien entonces. Ahora que había hecho callar a Ruigerd, continué. Ya he identificado una serie de factores que contribuyeron a mi fracaso. Y eso fue que Snape estuvo demasiado complaciente con la ruta fácil que tomo, sin esforzarse en hacer un buen plan de contingencia. Como medida de precaución, quiero que todos nosotros nos aseguremos de informar cuando algo suceda, comunicar nuestros pensamientos y consultarnos sobre nuestras opciones. Informar, comunicar, consultar. Recuérdenlo, es importante.
Esto implicará que si a alguien le preocupa, o hay algo que quieres hacer, puedes decirlo al grupo en vez de guardártelo. Para ser honesto, Snape no tenía mucha experiencia práctica con ese tipo de debate, había sido demasiado malo para tratar de asimilarse con sus compañeros profesores, pero por su propio bien tendría que tener una mejor comunicación con su grupo. Con esto estoy planeando pedirles a ustedes dos sus opiniones, también. Un ejemplo, si yo tomo X decisión, pero alguien tiene una mejor idea de cómo llevarlo, puede decirle al grupo y ver cómo funcionaría esa medida y si la tomaremos. Eso era lo que había fallado en Ricarisu, con él tomando todas las decisiones relevantes, sin consultar al grupo. Por último, pero no menos fundamental, informen los detalles a menudo, pueden ser importantes, pero si lo desea puede mantenerlo en un nivel sencillo. Únicamente asegúrate de informarme cuando algo salga mal, o cuando algo salga bien. Snape como líder del grupo tenía que actuar como tal. Eris asintió con la cabeza, pero la mirada en su cara sugería que estaba pensando mucho. Era difícil saber si realmente me estaba siguiendo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Por favor, continúa. Ruigerd agitó la cabeza, pero Eris levantó la mano. Tengo una. Sí, Eris. Así que los tres vamos a consultar sobre las cosas, pero tú eres el que toma la decisión final, ¿verdad? Bueno, al final del día, supongo que lo haré. Entonces, ¿por qué no tomas todas las decisiones de inmediato en lugar de perder tiempo? Hay un límite para todo lo que puedo pensar yo solo. Pero yo nunca voy a tener ninguna idea que no se te ocurra, Rudeus. Bueno, eso era probablemente cierto, pero viendo cómo le fue en Ricarisu, suponía que tenía que consultar las decisiones con ellos. Aunque eso sea cierto en la mayor parte del tiempo, puedes decir algo que me haga pensar de otra manera y me lleve a una idea mejor. ¿Crees que? Eris no parecía entender completamente el sentido de esto. Pero eso era de esperar por ahora. Lo importante era que los tres usáramos la cabeza. Bueno, entonces, sigamos adelante. Por el momento, me gustaría discutir nuestro futuro curso de acción. Nuestro viaje a través del continente demoníaco había comenzado con un golpe abrupto, sin tiempo para planear con anticipación o prepararnos. Íbamos a tener que resolver las cosas sobre la marcha lo mejor que pudiéramos. En primer lugar, nuestro destino final es la región Roa, en la región de Fitoa, en el reino de Asura, en el lado oeste del continente central. ¿Alguna pregunta? Los dos asintieron con la cabeza. Por supuesto, llegar al continente central era más fácil decirlo que de hacer, como siempre. En primer lugar, no podíamos cruzarlo directamente desde el continente demoníaco. No había ninguna ruta marítima que los conectara. Los marinos gobernaban los mares, en este mundo, y todos los demás, solo podían viajar a través de los mares en un número limitado de líneas predeterminadas. Ruigerd, ¿cuál es el camino más corto al continente Millis? Pregunté, porque, si alguien sabía eso era Ruigerd, a pesar de solo vagar por el continente demonio. Los barcos viajan desde Puerto del Viento, la ciudad más meridional del continente demoníaco. Lo que significaba que, teníamos que bajar hasta el fondo del continente demoníaco, cruzar hasta Millis, cruzarlo hasta la costa oeste y tomar un barco hasta la costa este del continente central. Técnicamente, no era nuestra única opción. También había algo así como una ruta por la puerta trasera. Podrías viajar al noroeste del continente demoníaco, y luego cruzar al continente del cielo. Esto le permitía llegar al continente central sin tener que bajar hasta Millis. Teóricamente, podría reducir varios meses el tiempo de viaje necesario. Sin embargo, esta ruta no era tan simple como parecía. Y todo por un problema meramente logístico. Porque el continente del cielo estaba totalmente rodeado por empinadas paredes de roca y montaña. A menos que tuvieras alas, era esencialmente imposible llegar hasta allí y cruzarlo. Para cualquier aventurero normal. Eso significaba que sería arrastrado hasta el fondo de los acantilados. Bueno, Severus podía darse el lujo de volar, pero con el tiempo se cansaría. Ruigerd, por otra parte, podría escalar. Eris era una buena atleta, así que podría seguir el ritmo, pero, en el continente del cielo no había carreteras, ni tampoco una ciudad estable. Así que la comida sería el problema. Sin contar que también había muchos monstruos. Supuestamente, solo uno de cada 20 que se arriesgó a hacer ese viaje vivió para contarlo. Encima de todo, incluso si lograbas sobrevivir en el continente divino, la siguiente ruta marítima te llevaba al norte del continente central, su región más inhóspita, con diferencia. Solo los criminales desesperados han elegido esta opción.
La ganancia potencial de tiempo era solo teórica. Probablemente, nos llevaría mucho más tiempo si lo intentáramos. No había mucha razón para ponernos en peligro de muerte a cambio de una pequeña diferencia en la duración de nuestro viaje. Lo que significaba, que nuestra única opción real era ir hacia el sur. Podría pensar en usar la aparición, pero eso tampoco era buen plan. Aún no lo había podido hacer, aún contando con ello no quería aparecerlos por los cielos, donde Eris y Ruiger caerían por la gravedad. Sin contar los efectos secundarios de la aparición en grupo, y que era más complicado hacerla con gente, así que desde luego, no era una opción. ¿Sabes cuánto podría costarnos el pasaje? Ni idea. ¿Cuánto tiempo nos llevará viajar hasta allá abajo del continente demonio? Bastante tiempo, me imagino. Si nos quedáramos en la carretera continuamente, tal vez 6 meses. 6 meses incluso en una marcha constante. Esta va a ser una verdadera caminata. ¿Hay alguna manera de llegar más rápido? Hace tiempo leí que habían círculos de teletransporte por todo el mundo. El uso de los círculos de teletransportación fue prohibido después de la Segunda Gran Guerra humano-demonio. Algunos pueden permanecer intactos, pero su uso sería difícil. Bueno, realmente Severus no pensaba que esa opción estuviera disponible, pero nunca se imaginó que fuera tan difícil. Así que básicamente estamos atascados en el suelo. Así es. Aparentemente, no había opciones de transporte de alta velocidad de las que hablar. Viajar durante 6 meses seguidos sonaba bastante desalentador. Tal vez estaba reflexionando en esto de la manera equivocada. En realidad, no íbamos a estar en la carretera durante meses, sino que íbamos a ir avanzando poco a poco, saltando de una ciudad a otra. Lento pero constante. Un viaje de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. De acuerdo. Bueno, pensemos a corto plazo. Si empezamos a viajar hacia Puerto del Viento ahora, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar al próximo pueblo? Llegaremos a una ciudad grande en unas 2 semanas. 2 semanas, ¿eh? ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Sabes si tiene un gremio de aventureros? Sí, pero no todas a las que iremos tendrán un gremio. Según Ruiger, en los viejos tiempos las subrazas de los demonios creaban sus propias aldeas pequeñas, y las ciudades se desarrollaban como lugares centrales para intercambiar, mezclarse e intercambiar información entre sí. Como resultado, las ciudades, de tamaño modesto no existían realmente en este continente, y se podía esperar que cualquier ciudad tuviera un gremio que empleara a guerreros de la población local. Originalmente, antes de la existencia del gremio, las ciudades estaban protegidas por guerreros elegidos para representar a las diferentes razas que vivían en la zona. A veces un pueblo guerrero enviaba combatientes adicionales en nombre de una raza que rara vez luchaba. El Super y Migurd aparentemente tenían una relación como esa en algún momento. Los matrimonios entre diferentes pueblos también fueron comunes desde el principio, como medio para fortalecer esos vínculos entre las aldeas. No es de extrañar que hubiera una variedad tan amplia de demonios. Todo el continente estaba probablemente lleno de gente mestiza. Pero se estaba desviando del tema. Muy bien entonces. En general, creo que deberíamos ir hacia el sur viajando entre ciudades con gremios. Después de llegar a cada nueva ciudad, nos quedábamos una semana. A menos que perdiéramos nuestra condición de aventureros, podríamos asumir tareas de gremio y seguir con lo mismo de difundir el de Adend. Solo necesitábamos comprar las provisiones que necesitáramos hasta el siguiente poblado. Bueno entonces. Ese es el patrón general que tengo en mente al menos. ¿Tienen alguna pregunta u opinión sobre esto? Ruiger levantó la mano. No tienes que molestarte en contarle a nadie sobre mí. Esa es parte de la razón por la que me corté el cabello. Ahora mismo, ni siquiera soy un suped. Bueno, no nos desviaremos de nuestro camino. Haremos lo que podamos mientras cumplimos nuestras tareas, eso solo será secundario, por lo que no debes preocuparte. Después de ver lo que Halil y Biskel habían logrado, me di cuenta de que no necesitábamos hacer nada demasiado elegante. Hacemos nuestro trabajo cortésmente y nos presentamos, de Adend, Ruiger, a la gente si todo va bien. Si algo salía mal con ese plan, pues siempre podía obliviar a la gente. Claro que esto lo haría a espaldas de Ruiger. ¿Alguna pregunta específica sobre lo que vamos a hacer mientras nos quedamos en las ciudades? Yo tengo una duda. Adelante, Eris. Snape recordó la forma en la que ella levantaba su mano en sus lecciones, cuando ella habló. Vamos a mirar alrededor para ver lo que las tiendas cobran por las cosas, como antes. Oh, ¿te refieres a mi investigación de precios de mercado?
Ahora que lo pienso, ya me había cansado de eso en Rikarisu. Realmente había estado corriendo por ahí sin pensarlo. Si me hubiera molestado en estudiar el mercado local de antemano, podría haber conseguido nuestro lagarto todoterreno a un precio algo mejor. Y no comprarme algo tan caro como la túnica y la maleta, que a lo mejor y no costaba tanto. Pero no estaría mal hacerlo de todas formas. Sí, eso será de las primeras cosas que haremos al llegar a las diferentes ciudades. Conocer los precios locales es el primer paso para gastar el dinero sabiamente después de todo. Muy bien recordándome eso, Eris. Ante mi cumplido la niña sonrió risueñamente. ¿Hay más preguntas? Ruiger y Eris se miraron en silencio. Parecía que la respuesta era, no. Eso era suficientemente bueno para nuestra primera reunión. Sin duda nos encontraríamos con problemas más complicados a medida que avanzábamos. Lo importante era hablar con ellos lentamente, en lugar de meterse en peleas entre ellos. Muy bien entonces. Con eso dicho, espero que trabajemos como un equipo. Y así nuestro viaje comenzó. Llegamos a la siguiente ciudad sin que nadie se diera cuenta de que Ruiger era un supet. Para ser justos, Snape lo dejó sin un solo cabello, incluso después le pidió que le cortara las cejas. Y la gente del continente demoníaco no solía hacer nada demasiado dramático con sus cortes de cabello. Tenía la sensación de que la mayoría de ellos se enorgullecían de su apariencia naturalmente distintiva. Los guardias de la puerta nos saludaron calurosamente cuando pasamos. Honestamente, Ruiger no parecía nada más que un guerrero de mala maña, o simplemente un calvo, pero tal vez era porque había una infinidad de gente con apariencia intimidante y grotesca. El hecho de que esta vez estuviéramos vestidos como aventureros, probablemente también marcó la diferencia. Parecían genuinamente complacidos de tenernos. Cuando entramos en la ciudad, Ruiger mencionó que nunca antes había recibido una bienvenida tan cálida, lo dijo con una pequeña sonrisa en la cara. Mientras que nuestras apariencias aparentemente ya no eran un problema. Cuando la gente del gremio se detuvo a charlar con nosotros, dijimos que nos llamábamos The Adend. Ellos solo dijeron algo como, ¿estás seguro de que es una buena idea llamarse así? Cuando le contesté que no era un problema, ya que teníamos al hombre con nosotros, la mayoría de ellos estallaron en una risa escandalosa. Fue algo extraño que se burlaran de uno, pero mejor que descubrieran quién era verdaderamente Ruiger. Aunque estaba agradecido de que el infame nombre del Deaden rompiera la atmósfera tan tensa que nos rodeaba. Ahora todos nos veían como sus hermanos menores. Y después de instalarnos en nuestro alojamiento en una posada local, pronto tuvimos otra reunión de equipo para charlas los movimientos a futuro. Pero Eris se puso en acción esta vez, anunciando un falso de mí, demasiado desagradable. Rudeus estaba oliendo mi ropa interior mientras lavaba la ropa, y quiero que ya no lo haga. Dijo eso con una expresión perfectamente seria en su cara, como si realmente fuera verdad. Tcht. Fue lo que salió de mis labios, una vena apareció en mi frente con una mirada sombría. Así que, de la nada, yo he empezado a oler furtivamente cual pervertido tu ropa interior, ¿eh? Sí. Y quiero que pares, no me gusta que hagas eso a mi ropa. Yo solo la miré con rabia. Primero que nada, Snape no era un pervertido. Solo que como Eris era una holgazana de primera que dejaba esa clase de tareas en mí. Y no es que se gustase lavar calzones llenos de inmundicia por gusto, bueno, era muy descortés por decir inmundicia, más bien, quedaban llenos de fluidos que las mujeres producen naturalmente en su zona íntima. Pero solo seleccionaba la ropa para usar un hechizo doméstico para que se lavara automáticamente. Seguramente Eris debió ver cuando hacía la selección de ropa, con una mueca en mi cara por las porquerías que miraba, y lo malinterpretó. Pero Severus ya no sería su elfo doméstico. Bien, Eris. Primero, que nada nunca hice eso. Segundo. Ahora que me lo recuerdas, yo no tengo la necesidad de lavar tus gracias. Así que, de ahora en adelante, tú te encargarás de lavar tu ropa. ¿Qué? ¿Por qué yo? Que lo haga Ruiger. Ruiger no tiene la necesidad ni está en la obligación de lavar tu ropa, Eris. Ya eres una niña grande, debes aprender como mínimo a cubrir tus necesidades propias. Ya no tienes a las sirvientas para que lo hagan por ti, y si tienes que levantarme un falso, para que no lo haga yo, pues bien. Tú te encargarás de hacerlo. Con esto dicho, Eris pareció malhumorada y no dijo nada por el resto de la reunión. Tch. Vaya niña pequeña. Después de eso, enseñé a Eris a cómo lavar su ropa a mano. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la viera olfateando, furtivamente, mi ropa interior.
Por supuesto, Snape no dejó que se saliera con la suya, rápidamente entró a la habitación. Haciendo que Eris se sobresaltara, y rápidamente quite mis calzoncillos de sus manos. Desde ahí le prohibió estrictamente volver a tomar una de mis pertenencias para saciar sus gustos. Snape esperaba con esto no degenerara a que Eris hiciera lo mismo con la ropa de Ruiget. Esperaba que ninguna relación bizarra naciera de eso. Y así el tiempo pasó. Nos movimos de ciudad en ciudad, siguiendo este mismo patrón general, y nos dirigimos constantemente hacia el sur. Un mes pasó, luego 2, un día. Eris decidió que quería empezar a aprender seriamente la lengua de Dios demonio. Aún conservaba el diccionario que le regaló la señora Rocadi, por lo que no sería muy difícil enseñarle. Y como constantemente se veía en la necesidad de aprender la lengua del dios demonio, no tardó mucho en poder hablarlo y entenderlo. Severus recordó su tiempo como tutor de ella, cuando se negaba a aprender a leer y escribir en su propio idioma, pero las circunstancias pueden cambiarlo todo. Debe haber sido muy estresante ser la única idiota que no entendía la mayoría de las situaciones en las que nos veíamos envueltos. No. Idiota, no tienes que alargar tanto la frase, si no estarás diciendo que quieres comerle el camarón. Pon más atención. Pero, al ser Eris, no avanzó la gran cosa, pero poco a poco aprendería, pero viéndolo bien, ya no sería necesario. Pronto estaríamos en Millis, y allá, la lengua demoníaca no predominaba, más que la humana y bestia. Snape también hizo una nota para comprar un diccionario de la lengua bestia, no estaba de más. Acordándose de diccionarios, se arrepentía de no haber comprado los diccionarios del idioma demonio, bestia, y dios combatiente. Quizá y eso fue una señal de Dios. Y hablando del diablo, ese extraño tipo no había vuelto a acosar sus sueños desde hacía un rato, después de decirle lo de la misión del gato. Ahora pensándolo bien, quizá y ese sujeto le tendió una trampa. Tenía sentido, por eso no le dijo todo lo que tenía que hacer. Bueno, eso ya no importaba, lo más importante a tener en cuenta es que no se le volviera a aparecer. Por el bien de su salud mental. Y así pasó el tiempo. Eris aprendiendo la lengua demoníaca, mientras Ruigerd le enseñaba a pelear, afinando aún más sus sentidos. Al principio, Severus se unió a sus sesiones de entrenamiento, pero, honestamente, no pudo seguirles el ritmo. El método de instrucción de Ruigerd era muy simple. Intercambio de golpes durante un tiempo. En poco tiempo, terminarías tirado en el suelo o con la punta de su lanza contra tu cuello. En ese momento, simplemente decía, ¿entiendes? Desafortunadamente, no lo entendí y no era un buen combatiente cuerpo a cuerpo. No importaba cuánto lo intentara Snape, Ruigerd lo dejaba en el suelo en poco tiempo. Sin embargo, Eris era una historia diferente. De vez en cuando, ella decía, sí, ahora lo entiendo. Con una expresión de emoción en la cara. Teóricamente, entendí lo que ella estaba aprendiendo de estas lecciones. Lo más probable es que Ruigerd estuviera señalando nuestros errores y debilidades. El combate es fluido y dinámico. Es difícil describir el paso perfecto o finta en palabras, así que en vez de eso, demostró con el ejemplo. Dicho esto, nunca obtuve nada, excepto unos pocos moretones y bastante sangre. Si fuera capaz de mejorar con solo ser golpeado, habría progresado más hace años. Eris, por otro lado, era probablemente una prodigio. Cuando se trataba de la batalla, ella estaba en un nivel totalmente diferente. El estilo de combate de Ruigerd me pareció incomprensible. Pero de alguna manera, tenía sentido para ella. Ella no solo estaba fingiendo entender, sino que estaba aprendiendo de él. La veía cada día más y más fuerte. No pensé que estuviera cerca de Gillen todavía, pero en este momento, sospeché que podría ser un poco mejor que Paul. Al menos hasta que el patán se pusiera serio. Y Eris podría ganarme, aunque usara magia. Le pareció plausible. Necesitaba pensar realmente en cómo podría mejorar sin tener que usar magia poderosa u oscura. La idea de sentarme en mis manos sin hacer nada mientras Eris se hacía cada vez más poderosa era humillante. En busca de una forma de fortalecerme, finalmente desafié a Ruigerd a una pelea total mientras Eris estaba fuera haciendo un recado. Me acerqué a él con todo lo que tenía, utilizando las tácticas que había desarrollado para vencer a luchadores a corta distancia como Paul, pero, en resumen, perdí. Malamente. Ninguno de mis trucos, trampas o estrategias fue remotamente efectivos contra él. Aunque lo alzara por el tobillo con Levicurtus, él usaba su fuerza bruta para romper el hechizo y volver al suelo.
Hechizos normales como un aturdidor, Ruiger simplemente se los tanqueaba, el hechizo cañón de piedra a pesar de ser poderosos, él simplemente lo destruía con su lanza. No le dio tiempo a usar otro hechizo, pues Ruiger ya lo había dejado contra el suelo. No pensó en usar algo como Avada Kedavra, ya que no sabía qué efecto podría tener, posiblemente Ruiger quedaría aturdido o inconsciente, pero era mejor no matar a un aliado solo para ver la potencia de un hechizo de ese calibre en este mundo. Sectum Sempra, bueno, no quería dejar a Ruiger con nuevas cicatrices. Aunque, probablemente el hechizo no le haría nada. Y magia oscura no era buena idea. Era demasiado potente para destruir el lugar, y por eso tampoco utilizó hechizos de mayor poder de este mundo. Mientras pensaba en esto, Ruiger me habló. No está nada mal. Rudeus. Ya eres un mago muy completo y poderoso. Por alguna razón, sin embargo, me felicitó después del hecho. Recuerdo haber escuchado algo similar de Gillen, hace mucho tiempo. Sin embargo, tu enfoque estratégico era pobre. No hay necesidad de que te limites a un combate a corta distancia. Me explicó que debería haber iniciado la lucha desde una distancia mucho mayor. Era natural luchar cuando te posicionabas justo donde el enemigo te quería. Eso definitivamente tenía sentido, pero, no siempre tienes la oportunidad de empezar una batalla a 100 metros de distancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer cuando alguien se me meta a quemarropa? Es difícil para mí decirlo. La hechicería está fuera de mi campo de especialización. Se dice que la gente dragón son expertos en el uso de la magia en el combate a corta distancia, pero mi única experiencia de primera mano fue observar brevemente a Perugius en la batalla. No podría decirte mucho. ¿Perugius? Espera, ¿no es el tipo de la fortaleza flotante? ¿Cómo luchó? Sí. Invocó su puerta dragón frontal y su puerta dragón trasera, y atacó usando garras mágicas. Esos deben ser los hechizos de invocación de este mundo, pero deberían ser impresionantes. ¿Qué tipo de invocación son estas cosas puerta del dragón? No conozco los detalles específicos, pero creo que la puerta frontal constantemente le quita el poder mágico a sus enemigos, y la trasera le da ese poder a él. Como resultado, este tal Perugius podía obtener una ventaja cada vez mayor cuanto más se prolongaba la lucha. Aparentemente, no había sido tan efectiva contra la Place, que tenía un suministro realmente enorme de poder mágico en bruto, pero un guerrero ordinario sería succionado y perdería el conocimiento en menos de 5 minutos. Vaya. Esa es una forma, tramposa, pero a la vez muy buena de ganar un combate. ¿Lo es? Esperaba que Ruiger me apoyara en eso, pero no parecía estar de acuerdo. Tal vez pensó en Perugius como una especie de camarada, ya que Perugius le ayudó a contraatacar a su enemigo más odiado. En cualquier caso, no te apresures. Todavía eres muy joven. Te harás más fuerte con el tiempo. Al final, Ruiger me dio una palmadita en la cabeza y me ofreció un poco de consuelo. Parecía verme como un guerrero en ese momento, pero no se había detenido a dar palmaditas en la cabeza. Creo que lo disfrutó por su propio bien, honestamente. De todos modos. Aunque realmente no apreciaba el consolamiento ni sus estúpidas palmaditas en la cabeza, no dijo nada. Y lo que más le molestaba, era que aún no entendía cómo fortalecerse. Mientras lidiaba con estas preocupaciones, nuestro grupo se movió lenta pero constantemente hacia el sur. Cuando llegamos a una ciudad, asumimos tareas de gremio allí, nos hicimos un nombre, ahorramos algo de dinero y nos fuimos a nuestro próximo destino. Repetimos esos mismos pasos básicos una y otra vez, sin detenernos demasiado tiempo en un solo lugar. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 5 meses, y luego 6. Un día, conocimos a alguien en el camino que inmediatamente desafió a Ruiger a una pelea. Me llamo Rodríguez. Soy el tercer alumno de Aubert, la espada del pavo real, alumno del gran dios del norte, Calman III. Al principio, asumí que era una especie de cazarrecompensas, y alguien había puesto precio a la cabeza de Ruiger, sin que nosotros lo supiéramos. Su comportamiento sugiere que es un hombre de renombre. Deseo retarte a un duelo. Sin embargo, ese no parecía ser el caso. El hombre explicó que era un espadachín humano que había venido al continente demoníaco para entrenarse. ¿Qué es lo que quieres hacer, Ruiger? Ha pasado mucho tiempo desde que tuve un combate de este tipo. Según Ruiger, el continente demoníaco tiene muchos visitantes como este. Los monstruos de este continente eran fuertes, al igual que los aventureros que los cazaban. Esto lo convirtió en un lugar ideal para que los guerreros perfeccionen sus habilidades.
Vagabundear sin ningún objetivo excepto hacerse más fuerte, me pareció inútil, pero lo que sea. No me importaría aceptarlo, pero, ¿qué te parece? Creo que tienes todo el derecho a negarte. Pero, ¿qué quieres hacer? Soy un guerrero. Cuando alguien me pide un combate, prefiero complacerlo. Eso lo hubieras dicho desde el principio. Pero decidí que había que establecer unas reglas básicas antes de que pelearan. 1. Este es un combate amistoso, no un duelo a muerte. No se permite matar. 2. Nuestro guerrero solo dirá su nombre cuando termine la pelea. 3. Ambas partes acuerdan no guardar rencor, sea cual sea el resultado. 4. El combate debe durar menos de 5 minutos, teníamos prisa. El espadachín consintió alegremente, por lo que el duelo se puso en marcha inmediatamente. Ruiger ganó con todas las de la ley, después de defenderse limpiamente de los ataques más furiosos de su oponente. No se lo tomó con calma ni nada de eso. Solamente tomó un enfoque tranquilo y de bajo riesgo, apagando todo lo que el espadachín intentaba hasta que lo arrinconó. Me ha superado completamente, señor. Nunca esperé encontrarme con un luchador tan incomparable aquí. Este mundo está realmente lleno de maravillas. ¿Cuál es su nombre, si me permite preguntar? Ruigert Superdía. La gente también me llama de Aden. ¿Qué? Eres el de Adent mismo. El temible guerrero Supet. He oído hablar de ti muchas veces en este continente. El espadachín parecía totalmente asombrado por esto. Parecía que gran parte de la humanidad sabía sorprendentemente poco sobre el Superd en este momento. Muchos no sabían que luchaban con lanzas de 3 puntas o que tenían una joya roja en la frente. Su cabello verde esmeralda era la única característica que seguía siendo de dominio público. En otras palabras, 4 siglos después de la guerra, estaban profundamente prejuiciados contra todo un grupo de personas, basándose únicamente en el color de su cabello. Sin embargo, noto que no tiene cabello, señor. Sí. Hace poco sentí la necesidad de cortarlo. Ya veo. Bueno, no quisiera entrometerme. A estas alturas, el hombre ya sabía que estaba frente al más temible y malvado de la terrible tribu Super, y que había experimentado la fuerza de los Super de primera mano. Habría esperado que se encogiera de hombros horrorizados. Pero los dos eran guerreros, y eso aparentemente era suficiente para formar un vínculo de respeto mutuo entre ellos. Para aquellos que vivían en busca de la fuerza, Ruigerd era alguien a quien admirar en lugar de temer. Pensar que he tenido la oportunidad de entrenar con una figura legendaria como tú, tendré que presumir de ello a todo el mundo en casa. Ese hombre, a diferencia de la mayoría de los otros con los que nos topamos, estaba claramente feliz de haber conocido a Ruigerd. Era casi como si se hubieran topado con un mago ganador de la Orden de Merlín de primera clase, que tenía su cara en los grumos de chocolate, y se hizo un nombre en el mundo mágico. O simplemente si se hubiera topado con Albus Dumbledore. Con eso nos despedimos de Rodríguez. Solo para. Tú, ahí. Mi nombre es. Tras ese primer duelo, Ruigerd comenzó a recibir un flujo constante de desafíos. Cuanto más al sur íbamos, más nos encontrábamos con ellos. Algunos de estos guerreros en entrenamiento estaban bien familiarizados con la historia del mundo, y señalaron que Ruigerd tenía el mismo nombre que el líder de la infame banda Super de los días de la Guerra de la Place. Cuando explicó que era el mismo hombre, todos reaccionaron con asombro. Luego pasaba todo el día y la noche contándoles sus experiencias durante la guerra. Lo que no hizo nada para la paciencia del gruñón profesor de pociones. El viejo Ruigerd tendía a parlotear una vez que empezaba a hablar del pasado. Pero sus descripciones simples y directas de lo que realmente sucedió fueron aparentemente fascinantes para otros guerreros como él. En particular, les encantó la parte en la que rompió un anillo de 1000 soldados, pasó a la clandestinidad y finalmente se vengó de la Place. Se derramaron más de unas cuantas lágrimas de macho. Si convirtiéramos toda esa historia en un libro y lo publicáramos de alguna manera, tal vez podríamos recuperar la imagen de los Superd hasta cierto punto. Bueno, sinceramente pensó que Ruigerd quedaría como un mártir. Una guerra sin justicia, combate mortal en el continente demoníaco, sonaba bastante bien, las verdades incalculables de la historia. La verdadera historia de los Superd. Probablemente, podría imprimirlos yo mismo usando magia. Y tal vez con el tiempo traducirlo a otras lenguas. Por supuesto, había probabilidad de romper la ley de algún sitio. Con eso en mente pensó que era mejor archivar alguno de estos datos de su historia. Adiós entonces. Gracias de nuevo. Aprendí mucho.
Los guerreros en entrenamiento siempre se despedían con alegría. No creía que ninguno se haya ido enfadado o disgustado. Y todo esto solo fue posible porque Ruiger se había cortado el cabello. Quizás deberíamos hacer que todos los supers se afeiten ellos mismos la cabeza. Mientras tanto, seguíamos moviéndonos hacia el sur, sin perder nunca de vista nuestro objetivo. Los meses octavo y noveno de nuestro viaje fueron y vinieron. Por supuesto, no todo fue fácil. Los problemas aparecieron muchas veces. Eris podía entender lo que la gente que nos rodeaba decía ahora. Como resultado, a veces se volvía loca y empezaba a pelear cuando la gente se burlaba de nosotros o nos insultaban. Eso le ocasiona varios regaños por parte de Snape, ya que él pensaba que era una niña revoltosa sin control. Pero no solo tuvimos esos tropiezos. La identidad de Ruiger fue expuesta en numerosas ocasiones, lo que provocó que nos expulsaran de varias ciudades. Pero curiosamente nuestras licencias de aventureros permanecieron intactas. Lo mismo pasó en otras ciudades, a un ritmo constante. Al principio, eso me puso ansioso, y trato de pensar en un plan de contingencia. Como decirle a Ruiger que esperara fuera de la ciudad, pero no supo si debía preocuparse. Las expulsiones de Ruiger no fueron tan violentas y caóticas como en Ricarisu, inclusive el guardia que nos escoltó hasta la entrada dijo: "Lo siento mucho. Algunas personas simplemente se asustan cuando saben que hay un super alrededor", dijo en un tono de voz de disculpa. Eso fue una grata sorpresa para Ruiger y yo. Cabía la posibilidad de que otro super hubiese pasado por aquí antes, pero no pudimos comprobarlo mientras viajábamos de ciudad en ciudad. Pero pasaron meses y meses en la carretera con Ruiger y había pasado alrededor de unos 10 meses desde que emprendimos nuestro viaje desde Ricarisu. Antes de que nos diéramos cuenta, los tres nos habíamos convertido en aventureros de rango A, y por fin habíamos llegado a la ciudad de Puerto del Viento, en el extremo sur del continente demoníaco. Finalmente, lo habíamos conseguido, pensé mientras miraba la zona costera de una gran ciudad con puerto. Fin del capítulo 14. Y del volumen 3.